tiempo que movían mercancías por toda Europa, si había un adelanto técnico, lo traían a la ciudad. Toda clase de peregrinos, viajeros, antiguamente ellos eran los difusores de la cultura, del saber, siempre movían ideas, influencias y estilos por toda Europa. Así que aquella gente, conforme fue llegando a Praga, todos le fueron aportando algo nuevo a esta ciudad. ¿Qué os parece? Dicen que Praga hoy en día es una mezcla de tantas culturas e influencias que a la gente le parece salida de un cuento de hadas. Parece sinceramente que estamos en aquellos cuentos que nos leían nuestros padres de pequeños, ¿verdad? Bueno, pues sabed que el origen de este país es legendario, aunque parezca mentira. Esto empieza con una leyenda. Dice esta leyenda que, antes de existir nada de esto que veis, en este lugar vivía una princesa visionaria, una chica que tenía el don de adivinarlo todo a través de sus sueños. Esa chica se llamaba Ligushi. Y dice la leyenda que Ligushi vaticinó al despertar de un sueño que una gran nación aparecería en el corazón de Europa. En ese mismo sueño la princesa vio un castillo sobre una montaña y ella dijo, ese castillo se convertirá en el umbral de mi reino. Y tuvo razón. Tuvo razón porque hasta 1918 los checos tuvieron su propio reino y ese reino se llamaba Bohemia. A lo mejor esa palabra la conocéis. ¿No estamos en la tierra del cristal? Bohemia es la tierra de los soñadores, pero no solamente de la princesa Ligushi. Me refiero a los poetas también, a los compositores, a toda clase de artistas. ¿No les llamamos siempre bohemios? Fueron muchos los que se inspiraron en este país. Dicen que Bohemia es también la tierra de la cerveza, porque os lo aseguro, los checos, los alemanes y los belgas son los maestros cerveceros de este planeta. No os marchéis de Praga sin probar el tesoro nacional. Pues hasta 1918 los checos vivieron en su propio reino, pero el reino de Bohemia desapareció con la Primera Guerra Mundial. Las joyas de la corona no, sin embargo. Esas joyas están guardadas en un castillo a 1 kilómetro en esa dirección. A 1 kilómetro encontraréis una montaña y en lo alto hay un castillo. Dicen que es la fortaleza medieval más grande del mundo y es verdad. El castillo de Praga tiene 74.000 metros cuadrados de superficie. Praga es una palabra checa que significa portal. ¿Veis cómo todas las leyendas van cobrando siempre realidad? Desde el castillo de Praga gobernaron durante más de 400 años los descendientes de aquella legendaria princesa, y ellos sí existieron. Ellos se llamaban los Premislídas, y solamente fueron una de las 4 familias de reyes que fueron pasando por este reino hasta el siglo XX. Pero sabed que antiguamente a los reyes de Bohemia les sobraban los enemigos, y cuando llegó el siglo XIV, les extinguieron. ¿Me entendéis, verdad? De pronto los checos tuvieron que pasarle su corona a otra casa real, una casa real venida de Luxemburgo. Sabéis que aquí tenemos un país pequeñito, ¿verdad?, junto a Francia, Bélgica y Alemania, que se llama Luxemburgo. Pues estos reyes venían de allá. Y todos aquí en Praga conocemos a Carlos IV de Luxemburgo, porque Carlos de Luxemburgo lo bautizó todo con su nombre. A lo mejor ya habéis visitado un monumento con el nombre de Carlos. Habéis hecho fotos ya en el puente, ¿verdad? Bueno, pues Carlos era un hombre realmente importante, porque además de ser el rey de Bohemia, en el siglo XIV Carlos era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. No os asustéis si no sabéis lo que es esto. Os diré que Carlos era el protector de la fe católica, al mismo tiempo que el Papa en Roma era su representante. Por lo tanto, el Papa y el emperador en la Edad Media eran las 2 personas más importantes de este continente. Y dicen que cuando Carlos se convirtió en emperador no se lo pensó 2 veces. Trasladó la capital imperial a Praga. ¿Sabéis lo que significa eso? Ser la capital en el siglo XIV del imperio era tan importante como ser hoy la sede de los Juegos Olímpicos o del Mundial de Fútbol. Porque empezó a llegar más comercio, y empezó a llegar más gente y más dinero, y gracias a aquel dinero Carlos pudo construir en la plaza de la ciudad vieja la torre del ayuntamiento. La vais a ver ahora. Nos recuerda bastante a esos cuentos que nos leían de pequeños. Carlos también construyó ahí fuera una iglesia que está rodeada de casas y le llaman sencillamente la iglesia encerrada. Además, Carlos es el artífice de la ciudad nueva. Cuando esta ciudad se llenó tanto de gente, no le quedó más remedio que fundar una ciudad nueva alrededor de la vieja, si no, no cabía tanta gente en la capital. Bueno, pues Carlos es el fundador de la catedral de San Vito. Caramba, eso sí que fue un gran regalo, porque esa catedral, que tardó en construirse 600 años,
Es la obra maestra de la arquitectura gótica aquí en Praga, y el gótico es una de las arquitecturas más brillantes que se han inventado. Es una arquitectura que no tiene paredes y está llena de luz. La gente alucina cuando entra en esa catedral. Allí está enterrado Carlos IV, porque él además fundó el Puente Carlos, la Plaza Carlos, la Avenida Carlos, el Castillo Carlos, los Baños de Carlos. Carlo Vivari, ¿habéis estado en ese lugar? Pues lo fundó Carlos IV. Este hombre le puso su nombre a todo, desde luego, hasta escribió su propia biografía. Él, desde luego, fue un hombre muy adelantado, porque en el siglo XIV Carlos fundó aquí en Praga la primera universidad de todo el centro de Europa. Y yo os pregunto, ¿cómo se llama la Universidad de Praga? Carlos. Qué duda cabe, ¿no? En la Universidad Carlos estudió y fue rector Jan Hus, el hombre cuya muerte hemos conmemorado ayer, ese hombre que está altivo ahí en medio de la plaza. Jan Hus, cuando era rector de la universidad, empezó a criticar los excesos de la Iglesia Católica. Ajá, él fue la persona que trajo al centro de Europa las ideas del protestantismo, porque él criticaba aquel exceso, aquella acumulación de riquezas de la Iglesia Católica. Pero no solamente eso. La gente antiguamente tenía que pagarle a la Iglesia indulgencias para que sus pecados se perdonasen y así pudieran subir al cielo. ¿Qué os parece? La gente tenía que pagar antiguamente. Y Jan Hus decía que eso no lo había dicho Jesús, ¿eh? La Iglesia no estaba siguiendo el ejemplo de Jesús. La Iglesia tenía que ser pobre. Y de pronto, cuando empezó a predicar las ideas del protestantismo, los checos encontraron en aquellas ideas la solución perfecta para no pagarle un solo céntimo al Papa de Roma. Por lo tanto, el Papa de Roma, viendo que se le escapaba de las manos una de las ciudades y uno de los reinos más prósperos de este continente, le envió a la hoguera, tal día como ayer hace 600 años, 6 de julio de 1415, con la quema en la hoguera de Jan Hus, comenzaron en Europa las peleas entre los católicos y los protestantes. Peleas que en algunos países todavía sobreviven, ¿a que sí? Echad una mirada a Irlanda del Norte, ¿qué tenemos allí a día de hoy? Caramba, después de tantos siglos. Los seguidores de Jan Hus, los famosos husitas, a quienes no debéis confundir jamás con los jesuitas, que son otros, los husitas siguieron defendiendo las ideas de una iglesia pobre y fueron machacados por los católicos por defender aquellas ideas de una iglesia justa. Caramba, pues en 1419, hartos de que los católicos les machacasen, aquellos protestantes se fueron derechos al ayuntamiento de la ciudad nueva. Y como los concejales no dejaban salir de la cárcel a sus compatriotas protestantes, se subieron al primer piso y empezaron a arrojar por la ventana a todos los concejales. Inventaron la defenestración en este país, que es la solución más rápida de arreglar los problemas. Cuidado, que hubo bastantes defenestraciones desde entonces y hasta el presente, ¿eh? Así que bueno, si tenéis problemas con los checos, apartaos de la ventana, porque aquellos que no se mataban en la caída eran rematados abajo por el resto de los protestantes, que ya estaban esperando el siguiente. Aquella primera defenestración fue una de las primeras ocasiones en toda la historia en que el pueblo se levantó en contra de su propio gobierno. Y esto no es ninguna broma. Esa defenestración fue el estallido también de las primeras guerras protestantes de la historia. Unas guerras que duraron primero 15 años, aquí en Bohemia, pero volvieron a repetirse en el siglo XVII, con la desastrosa Guerra de los 30 años. Antiguamente las guerras eran larguísimas, y en el siglo XVII ya no gobernaban los Luxemburgo, la familia de Carlos se había extinguido. La corona de los checos esta vez había pasado a otra casa real, a los Austrias. En Europa les llamamos los Habsburgo. ¿Conocéis ese apellido, Habsburgo? Llamadle Austrias porque en España tuvimos a Felipe el Hermoso, el marido de Juana la Loca, este que murió tomando un vaso frío de agua, ¿le recordáis? Más tarde llegó María Antonieta. Anda, ¿pero María Antonieta no era de Francia? No, ella nació en Viena, es austríaca de toda la vida. La casaron después con el rey de Francia, pero después llegó Sisi, la emperatriz más mediática del siglo XIX, caramba. Ella no era de Austria, pero su marido sí. Su marido era el emperador Francisco José, el emperador que protagonizó la Primera Guerra Mundial. En 1617, coronaron rey de Bohemia a un Habsburgo muy orgulloso, un hombre que no soportaba a los protestantes. Se llamaba Fernando.
Fernando II de Habsburgo, decidió barrer fuera de Bohemia a todos los protestantes, sin importarle que la mayor parte de los checos fuesen protestantes, y cuando les cerró las iglesias, los protestantes no se lo pensaron dos veces. Allá se fueron derechos al castillo. Se fueron a buscar a Fernando, que menos mal estaba de viaje por Hungría, porque en el castillo encontraron a sus dos lugartenientes, a los virreyes, y en el castillo abrieron la ventana del tercer piso. Cuidado, ya no es el primero. Ahora sí que no hay escapatoria. Aquellos dos representantes de Fernando salieron volando por la ventana, de tal suerte que debajo estaban construyendo el jardín y alguien había depositado justo allí debajo un enorme montón de estiércol. Un montón de caca preparado para abonar la tierra, claro, pero aquello les amortiguó la caída a aquellos dos hombres y al más puro estilo hollywoodiense se salvaron. ¿Qué os parece? ¿No os parece de película? Pues en el siglo XVII no se rodaban películas todavía y no había efectos especiales. ¿Qué significado le dieron aquello los católicos? Cuidado. Los ángeles habían venido del cielo y les habían salvado justo el vuelo. A lo mejor parece una idiotez, ¿vale? Pero no lo es. Con esta defenestración estalló una de las guerras más largas de la historia de Europa. La Guerra de los 30 años. Solamente en Bohemia arrasó 1 de cada 3 pueblos y todo el centro de Europa quedó arrasado también. Al término de esa guerra, el reino de Bohemia se convirtió en una provincia austríaca. Todo esto que veis a vuestro alrededor fue parte de Austria hasta el siglo XX y hasta entonces la capital ya nunca más pudo ser Praga, sino Viena. Desde Viena lo tenían todo bien amarrado los Habsburgo. Pero el imperio se les fue de las manos a los Habsburgo. En 1914 perdieron a su heredero, al archiduque Francisco Fernando, al hombre que iba a heredar el imperio austríaco. Le asesinaron en la ciudad de Sarajevo. Y con aquel asesinato estalló la Primera Guerra Mundial, que dividió completamente el imperio de los Austrias. Y del seno de ese imperio surgieron nuevos países y repúblicas, hasta que en 1918 los checos y sus hermanos, los eslovacos, decidieron unirse en una sola nación. ¿Cómo se llamaba aquella república fundada en 1918? Checoslovaquia. Checoslovaquia, ¿verdad? Pues fue uno de los países más prósperos de Europa, porque en Checoslovaquia había minerales, había buenas fábricas, había recursos, eran pioneros en tecnología. Claro, al cabo de 20 años de tanta prosperidad, llegó Hitler y se acabó. Porque Hitler tampoco se quedaba atrás y él tenía una Alemania cada vez más desarrollada, bien lo sabéis. Hitler quería forjar un gran imperio, quería reunir a todos aquellos países y territorios que antiguamente habían formado parte del imperio alemán. Y para poder llevar a cabo esa hazaña, Hitler buscó aliados y viendo que su partido, el partido nazi, se estaba abriendo camino también en Austria, Austria también fue una de las grandes perdedoras de la Primera Guerra Mundial, pues en 1938 llegó a un acuerdo y les anexionó. Y de pronto, buena parte de Checoslovaquia se quedó rodeada de Austria y de Alemania. Pues en las fronteras de este país, en 1938 vivían más de 3 millones de alemanes y Hitler dijo que las fronteras de Checoslovaquia tenían que ser para Alemania. Amenazó con arrasar Checoslovaquia si no se las entregaban. Y para evitar aquella invasión violenta, 3 países, recordadles, Francia, Gran Bretaña e Italia, sin contar con el pueblo checoslovaco, sellaron un pacto con Hitler, el famoso Pacto de Múnich. Le regalaron las fronteras en 1938. Claro, aquellas 3 potencias pensaban que si le daban las fronteras a Hitler evitarían aquella invasión violenta, pero Hitler de pronto, al tener las fronteras, ya no encontró ninguna oposición. Unos meses más tarde metió a sus tropas en el país y en la primavera de 1939 Checoslovaquia ya fue el primer país en ser invadido. Y cuidado que la guerra no empezó así. La guerra empezó luego, el 1 de septiembre, cuando Hitler invadió también Polonia y se la repartió a medias con su gran amigo Stalin. Es importante señalar ese pacto de no agresión entre Alemania y Rusia llamado Pacto Ribbentrop-Molotov, de no agresión, de neutralidad de la URSS, pero también de reparto de Polonia. Cuidado que los soviéticos jugaron un papel ambiguo en esta guerra. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto bélico más destructivo de toda la historia, bien lo sabéis. Los daños de esa guerra son incuantificables, es imposible saber todo lo que se perdió. Y la guerra terminó para los europeos
el 8 de mayo de 1945, coincidiendo con un glorioso episodio que nos dejaron aquí los praguenses, un episodio que me voy a guardar hasta el final. Será el levantamiento de Praga. Y os hago un pequeño adelanto. En mayo de 1945, los nazis tuvieron que marcharse corriendo de Praga porque estaban llegando los soviéticos y los soviéticos no se andaban con bromas. Hitler les había traicionado cuando en 1941 dirigió la operación Barbarroja contra la URSS. Así que de pronto la historia había cambiado y los soviéticos también eran aliados. Ellos ayudaron a liberar todo el este de Europa, incluida Checoslovaquia, y los soviéticos se hicieron fuertes luego con su famosa ideología. Bien sabéis lo que es el comunismo. Pero el Partido Comunista en 1948, con 1 millón de afiliados y otros tantos seguidores, llevó a cabo un golpe de Estado y se apoderó de Checoslovaquia. De pronto se abrió una etapa de 42 años de régimen totalitario en el que todas las libertades democráticas sencillamente desaparecieron. ¿Hasta cuándo duró el régimen? Hasta la era de Gorbachov, el señor de la mancha roja en la cabeza. Este señor aún vive. Era la era de la perestroika, cuando en 1989 se cayó el muro de Berlín. Unos días después, los checoslovacos salieron a la calle también a protestar, y ellos trajeron de vuelta la democracia con una transición tan suave que no murió nadie. Esta vez no defenestraron a nadie. A esa transición la llamamos Revolución de Terciopelo, y vamos a hablar de esa revolución en la plaza de la Ciudad Nueva. Pero a la Revolución de Terciopelo del 89 le sucedió el divorcio de Terciopelo del año 93, cuando los checos y los eslovacos decidieron hacer reparto de bienes y se separaron. Por lo tanto, ya no estamos en Checoslovaquia, ¿verdad? ¿Cómo se llama este país desde entonces? La República Checa es la mitad, ¿vale?, de lo que era Checoslovaquia. Esta república tiene el mismo tamaño que la comunidad autónoma de Andalucía, por poner un ejemplo, pero aquí no viven andaluces. Aquí viven 10.500.000 checos. Es un país que entró en la OTAN en el año 99. En el año 2004 entraron en la Unión Europea, bienvenidos a la Unión, pero se han olvidado de algo los checos, ¿no? Qué faena que tenemos que cambiar dinero. Se olvidaron del euro, o más bien no. Lo que pasa es que no lo quieren el euro hasta que lo quieran los ingleses. Cuando el Reino Unido entre en el euro, a lo mejor será un buen momento para entrar también. ¿Qué os parece? En vista de lo que está pasando. Esta gente es muy sabia, ¿vale? Llevan el bolsillo coronas y eso convierte a los checos en algo muy especial. Ellos son los reyes y las reinas de este país, gracias a esas coronas. Y perdóname por hacer esta introducción tan larga y aburrida, pero creo que era necesario para entender lo que es la República Checa, pero también para saber que antiguamente fue un reino importante, uno de los más importantes de Europa. Y muchos de los reyes más importantes de Europa, incluyendo a Carlos IV, gobernaron desde el corazón, desde aquí. Así que bueno, vamos a salir a la plaza, vamos a echar un vistazo a algunos de los monumentos más interesantes y después empezaremos a callejear. Seguidme por aquí. Qué lindo que es para hablar. Muy bueno, muy didáctico, muy didáctico.